Agradecidos estamos con Dios y con Dios, con el pastor Ted Wilson, por todas las instrucciones que hemos recibido en esta introducción a las 6 doctrinas y 28 creencias fundamentales registradas en la palabra de Dios. Gracias a Cecilia, déjenme agradecer que ya empezaron a llegar las felicitaciones de cumpleaños. Hoy va a ser un día bastante. La hermana Cecilia Robinson, queremos agradecerle. El problema es que no tengo, me quedé sin teclado, así que. Y gracias también a todos los que están mandándonos las felicitaciones por las distintas plataformas. Gracias. Mis hermanos, vamos ahora con la invitación para que te quede con nosotros, ya que hoy queremos explicar, ustedes se preguntarán, los que están siguiendo la transmisión todos los días, ustedes se preguntarán por qué hemos presentado 3 veces el contenido de esta carta. Bueno, la razón es porque esta es la base de las creencias fundamentales adventistas. Y necesitamos que esto quede claro. Por eso nos hemos tomado tiempo para explicarla. Y le vamos a dedicar 1 hora completa. Ya vimos en la primera media hora, en los primeros 15 minutos, y escuchamos al pastor Ted Wilson narrando lo que son las creencias fundamentales. Y quiero que quede claro que sosteniendo la convicción protestante de sola escritura, o sea, solo la Biblia, estas 28 creencias describen cómo los adventistas del séptimo día interpretan las escrituras para su aplicación diaria. Solo la escritura. Acá no se utilizó, no nos referimos a ningún otro libro que no fuera la escritura, que no fueran las escrituras. La carta que el pastor Ted Wilson acaba de presentarnos, o sea, la disertación, comienza diciendo: saludos, amigos. Cuando abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, leemos esta maravillosa declaración en el primer capítulo del versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Qué hermosa descripción de Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Una combinación perfecta de lo humano y lo divino. No entendemos exactamente cómo puede ser esto, pero sabemos que es así. El pastor Ted Wilson sigue diciendo: y Jesucristo nos ha dado sus palabras de vida a través de las Sagradas Escrituras.
La palabra de Dios es viva y eficaz, de acuerdo con Hebreos 4:12. Hablando de las escrituras, Jesús afirmó: ellas son las que dan testimonio de mí, según Juan 5:39. Encontramos las huellas de Jesús a lo largo de los 66 libros de la Biblia, que nos llevan a través de los 39 libros de historia, ley, sabiduría, poesía y profecía del Antiguo Testamento, y lo vemos claramente a través de los 27 libros del Nuevo Testamento, en los evangelios, la historia de la iglesia primitiva, las cartas del apóstol Pablo y otras cartas generales, y la profecía a través de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. De hecho, narra esta carta: la Biblia es el mensaje de Dios dado a la humanidad en el lenguaje de la humanidad a través de hombres que fueron inspirados divinamente. Como segunda de Pedro 1:21 explica, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El pastor Ted Wilson también nos dijo: entonces, en cierto sentido, las escrituras son como Cristo, en el sentido de que son una combinación de lo divino y lo humano. La Biblia, dice el pastor Ted Wilson, es el mensaje de Dios para nosotros, contenido en lenguaje humano, escrito por hombres que fueron inspirados divinamente por el Espíritu Santo. Amigos, qué linda es esta expresión. Qué bueno es saber que cuando estamos leyendo la Biblia, estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. No podemos dejar de gozarnos cuando sabemos esto. Sigue diciendo el pastor Ted Wilson: las escrituras son el fundamento sobre el que basamos todas nuestras creencias como adventistas del séptimo día. Es por eso que nuestra primera creencia fundamental es las Sagradas Escrituras, que vamos a estudiar mañana, que dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, son la palabra escrita de Dios dada por inspiración divina. Antiguo y Nuevo Testamento. Los autores inspirados hablaron y escribieron movidos por el Espíritu Santo. En esta palabra, Dios ha confiado a la humanidad el conocimiento necesario para la salvación. Las Sagradas Escrituras son la suprema autoridad e infalible revelación de su voluntad. ¿Se entiende? Más tarde lo vamos a analizar con detalle. Continuamos con el testimonio del pastor Wilson. Son la norma de carácter, la prueba de la experiencia, el revelador definitivo de las doctrinas y el registro fiable de los actos de Dios en la historia. Esto aparece registrado en el libro Creencia Fundamental de los Adventistas del Séptimo Día 1. Día 1. De los Adventistas del Séptimo Día, y conocido como la primera creencia en las Sagradas Escrituras, y usted puede también descargarlo en adventist.org/belief. Muy bien. Un saludo para los que ya están conectados. Gracias. Ahora, el testimonio sigue diciendo, ya lo escuchamos en video, pero estamos ahora en los comentarios.
Hay muchos textos que afirman la belleza y el poder de la Escritura. En Proverbios 35 y 6 leemos esta promesa y amonestación. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Isaías 8:20 testifica, el mismo Isaías testifica a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Me detengo aquí, miren. En 1980 empecé a estudiar de una manera diferente la Biblia. Ya la venía estudiando desde que tenía 12 años, pero ya llevaba 10 años estudiando la Biblia, pero yo diría que no estudiándola, más bien leyéndola como un libro más que leía de vez en cuando y de cuando en vez. Pero cuando me encontré con Isaías 8:20, entendí lo que Éxodo 8:20 decía. Y miren, el 28 decía, y miren qué coincidencia, los mismos dos números. Isaías 8:20 y Éxodo 28. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué dice Éxodo 28? Que lo confirma Isaías 8:20. Les voy a dejar a ustedes que hagan la tarea. Investiguen qué dice Éxodo 28 y combínenlo con Isaías 8:20 y ustedes me van a decir si no llegan a la misma conclusión a la que yo llegué. Por eso soy adventista del séptimo día. Este versículo de Isaías 8:20 fue la clave para que yo tomara la decisión. A la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por años había estado asistiendo a iglesias que no cumplieron con este versículo, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto es porque no les ha amanecido. Hasta ese día que entendí este versículo, dejé de asistir a estas iglesias donde no cumplían con esto, Por eso es importantísimo y entiendo por qué el Espíritu Santo me ha llevado a repetir esta lección por tercera vez. Porque en las dos veces anteriores que le hemos dado no habíamos dicho esto. ¿Y qué decir de Juan 17:17? Una vez más escuchamos a Jesús afirmando la importancia de las Escrituras cuando ora por sus discípulos pidiendo a su Padre Celestial, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Amigos, ¿cómo decirte que lo que está en la Biblia es verdad? ¿Cómo decirlo? No encuentro la manera de decirte, solo sé que yo lo creo. Porque si está en la Biblia es para mí. Si no está en la Biblia, dice el lema de los amigos de Sherry, no lo creo. Así de fácil. Si está en la Biblia es para mí. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Tú y yo somos transformados en personas santas a través de la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es lo que nos santifica, es lo que nos transforma. El pastor Wilson sigue diciendo. En la carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo declara a los creyentes, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. ¿Qué cosa? La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. 1 Tesalonicenses 2:13. Este versículo también lo vamos a analizar en la próxima clase, si no nos alcanza el tiempo de hoy. Pero este versículo es poderoso. Yo no escuché a Jesús predicar. Los
discípulos que lo escucharon pasaron la información, siendo la iglesia primitiva. Los que vivieron en la época de la iglesia primitiva pasaron la información y a través de las generaciones la información ha ido pasando de boca en boca entre aquellos que creyeron sobre los nuevos creyentes hasta que llegó a nosotros 2000 años después. Y miren lo que dice: si no, según es en verdad la palabra de Dios, no ha dejado de ser la palabra de Dios. ¿Y por qué sabemos que no ha dejado de la palabra de Dios? Porque actúa en nosotros los creyentes. Si la palabra no actuara en nosotros los creyentes, no fuera la palabra de Dios. Actúa, nos transforma. Yo que le dedicaba de 4 a 6 horas o más 8 horas diarias al billar, hace años que no sé lo que es visitar un billar. ¿Eso no creen ustedes que es palabra de Dios? Que me fumaba 2 paquetes de cigarrillos. Tengo 43 años que no me fumo un solo cigarrillo. ¿Eso no creen que es palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que transforma. Si tú estás estudiando y no sufres cambio, entonces algo te falta. Probablemente no estás estudiando la palabra de Dios o probablemente estás estudiando sin Dios. Invita al Espíritu Santo que te acompañe en la lectura. Seguimos leyendo el testimonio del pastor Ted Wilson en cuanto a la introducción a las 28 creencias fundamentales. Dice el siguiente párrafo: sí, amigos, la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios para nosotros, que nos revela su verdad y nos acerca a Él mientras seguimos su consejo divino descrito en sus preciosas páginas. Qué lindo, qué lindo. Este es hermoso. Pero para escuchar realmente a Dios hablando, debemos acercarnos a las Escrituras creyendo que son, en verdad, la revelación suprema, autoritaria e infalible de su voluntad. Es interesante. Como te dije anteriormente, si tu vida no ha sufrido cambio es porque no estás acercándote, creyendo en lo que estás leyendo. Estás leyendo por leer. Sigue el relato del pastor Ted Wilson diciendo: se nos advierte en el libro El conflicto de los siglos. Por cierto, El conflicto de los siglos es un bestseller escrito por la hermana Elena G. White. Y se lo recomiendo, como lo recomienda también el pastor Ted Wilson al final de esta carta. Las verdades que se encuentran explicadas con la mayor claridad en la Biblia han sido envueltas en dudas y oscuridad por hombres doctos que con ínfulas de gran sabiduría enseñan que las Escrituras tienen un sentido místico, secreto y espiritual que no se echa de ver en el lenguaje empleado en ellas. Esos hombres son falsos maestros. Fue a personas semejantes a quienes Jesús declaró: no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. Marcos 12:24, versión moderna. El lenguaje de la Biblia debe explicarse de acuerdo con su significado manifiesto, a no ser que se trate de un símbolo o figura. Cristo prometió: si alguno quiere hacer su voluntad, o sea, la del Padre, conocerá de mi enseñanza
si es de Dios. Juan 7, 17, Reina Valera versión moderna. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. El conflicto de los siglos, página 584. Según la versión que usted tenga, puede que no. Que usted tenga una versión que no sea exactamente la página 584, pero por ahí cerquita. Permítame, le voy a decir en qué párrafo, en qué capítulo está. Me gusta siempre que ustedes puedan encontrar página 584, casi al final. Ok, este es el capítulo, sí, el último capítulo. Capítulo 43. Capítulo 43. Ya tienen el capítulo. A lo mejor no coincide la página, pero lo que sí va a coincidir es el capítulo 43. Bien. Sigue diciendo el pastor Wilson. Sí, amigos. La Biblia es de hecho lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Salmos 119, 105. Pero primero debemos quitar las cortinas de nuestras propias presuposiciones para ver la luz con claridad. Aquí está el problema. Y cuando usted lee la Biblia, usted la lee manteniendo en su mente los conceptos preconcebidos sobre la Escritura y sobre Dios, va a ocurrir un problema serio. Que su vista va a estar nublada y no va a ver lo que el Espíritu Santo quiere mostrarle. Así que libérese de eso. Por eso le pido que pidan la presencia del Espíritu Santo cuando están leyendo las Escrituras. Sigue diciendo, si desean obtener más información sobre lo que nosotros, como adventistas del séptimo día, creemos acerca de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, hay dos recursos que me gustaría recomendarles. Primero, les invito a visitar www.adventist.org/, y luego escriben Believe, P-E-L-I-E-F-S, donde encontrarán mucha información de ayuda. En segundo lugar, les animo a leer un documento muy importante que explica cómo nosotros, como adventistas del séptimo día, abordamos las Escrituras. Se titula Método de Estudio de la Biblia y lo pueden encontrar en la dirección de internet que se encuentra en la pantalla. Es un poquito larga, así que voy a dejar que ustedes la vean, los que están oyendo, como los que tengo en Instagram. Bueno, me voy a tener que decírsela porque no puedo proyectar en Instagram. Todavía no encuentro la manera de conectarme con Instagram a la pantalla. Hay un código que no me llega. Si usted conoce la forma, por favor me escribe y yo trataré de seguir sus instrucciones. Estamos aprendiendo todos los días. Dice así la dirección de este estudio: Métodos de Estudio de la Biblia, que por cierto vamos a ver si podemos proyectarlo también en esta presentación una vez que terminemos con las 28 creencias. Nos vamos a meter en este fabuloso estudio, Método de Estudio de la Biblia, recomendado por la Asociación General, y es el siguiente. Dice www.adventist, termina en t.org. Ahora viene el slash, o sea, la diagonal,
Tú escribes document o D-O-C-U-M-E-N-T-S. Otra vez la diagonal y escriben method o M-E-T-H-O-D-S, un guión en el medio, O-F, of, luego otro guión en el medio, Bible, o Biblia en inglés, B-I-B-L-E, otro guión en el medio y finalmente escriben study, o S-T-U-D-I. Esa es la dirección para los amigos de Instagram que no pueden ver la pantalla. Bien. Amigos, dice el pastor Ted Wilson, les animo hoy a que abran la palabra viva de Dios, las sagradas escrituras, y descubran lo que Dios quiere decirles en este momento. Y finalmente el pastor cierra con la oración. Vamos a repetir la oración para que también veamos la bendición que el Señor nos regaló en la oración. Padre, que estás en los cielos, gracias por la palabra de Dios. Gracias porque podemos abrir la palabra de Dios. Gracias porque cuando leemos la palabra de Dios, ante todo necesitamos pedir tu guía. Y a través de la oración y a través del Espíritu Santo nos revelarás verdades que se convertirán no solo en las cosas que están en el papel, sino que se verán, volverán absolutamente práctica para nuestras vidas. Por favor, danos una guía mientras miramos la palabra de Dios todos los días para entender tu dirección para nuestras vidas a medida que nos acercamos al pronto regreso de Jesús. Gracias por escucharnos en esta oración. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hasta aquí la presentación que el pastor Ted Wilson nos dejó. Le hemos puesto algunos comentarios nuestros. Ustedes lo que pueden ver la pantalla, se dieron cuenta de eso. Por eso proyectamos la pantalla. Y le invitamos, nuestro tiempo para este segmento se acabó, pero mañana vamos a dedicarle 15 minutos, los primeros 15 minutos, bueno, el segmento dura 15 minutos, pero hoy nos hemos tomado, dije que íbamos a tomarnos una hora, y en realidad nos tomamos 45 minutos nada más, pero ya creo que hasta aquí es mejor terminar. Mañana vamos a dedicarle 15 minutos al análisis de toda la carta, pero ya con más detalle. Hoy hemos hecho un análisis así general, pero mañana vamos a ver el análisis de la carta, de cada parte por secciones. Y creo que tenemos 5 secciones. Esta introducción a las 28 doctrinas la hemos dividido en 5 secciones y vamos a comentar cada sección mañana. Así que nos quedamos con la oración del pastor Ted Wilson y le invitamos para que nos acompañe en nuestro segundo segmento, que es la Biblia al día. Señores, gracias. Ahora sí estamos ya listos para entender las 28 creencias fundamentales. Un poquito más nada más y mañana damos arranque a lo que es la presentación de las 28 creencias fundamentales de una manera diferente. O sea, no dejando ningún detalle por tocar. Nos va a tomar, ya les digo, nos va a tomar por lo menos 28 semanas, porque le vamos a dedicar una semana, por lo menos una semana a cada creencia. No va a ser como veníamos anteriormente, que queríamos dedicarle un día a cada creencia y eso pues nos volvió una mercocha porque íbamos por la creencia fundamental número 9 y habían lagunas. El curso que tomamos del Ministerio de Educación, auspiciado por el grupo Creando Genios, nos enseñó que no podemos permitir que ni una sola palabra que no se entienda se quede así sin entender.
porque se crean lagunas literales de entendimiento, y estas lagunas llegan a ser tan grandes que se convierten en lagos de entendimiento, lo cual nos lleva a conclusiones erróneas. Por lo tanto, vamos a ir con más calma a este estudio. Vamos a estudiar cada palabra donde haya un párrafo que usted no entiende, una palabra allí que no entendió, usted nos escribe y nosotros no se preocupe, nosotros regresamos, vamos al diccionario, repetimos la clase o vamos a buscar más información, pero todo debe quedar claro. Todo debe quedar claro. Cada palabra presentada en este programa debe quedar clara. No permitamos que el tiempo sea la razón por la cual no aclaremos un concepto. Acá, el dueño del tiempo es Dios. Gloria a Dios por eso. Amigos, la invitación es para que nos acompañen en el segundo segmento que ya viene a continuación. Si a usted se le corta la grabación, es porque está viendo el video que ha sido editado posteriormente, y le recomendamos que busque el siguiente video bajo la misma fecha, el mismo título que usted tiene ahora mismo en su pantalla. Usted busca, pone la serie Feliz para Siempre, la Biblia al día y la fecha que tiene allí. Y así usted sigue en el orden. Nosotros tratamos de publicar los videos en orden, pero no necesariamente sale. Todavía nos falta entrenamiento para que esto quede correctamente. Estamos aprendiendo. Así que bendiciones. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno. Esta ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, patrocinado por Seminarios y Tutorías en inglés de International Seminary Team. Bendiciones.